El reloj de péndulo en la mansión Ashford dio las 12 de la medianoche, mientras Margaret Ashford presionó su oído contra la fría puerta de caoba del estudio. La casa había permanecido en silencio durante horas. Sin embargo, algo la había traído desde su cama, algo que susurraba su nombre a través de las propias paredes. La manija de la puerta giró bajo sus dedos temblorosos, aunque estaba segura de que no había movido su mano. El estudio más allá yacía envuelto en oscuridad, salvo por la pálida luz de luna que se filtraba a través de las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa donde la sangre de su bisabuelo había formado charcos hacía casi un siglo. Pero fue el sonido lo que heló su sangre, el suave rasguño de una pluma fuente contra pergamino. Alguien estaba escribiendo en la oscuridad. Alguien que no debería estar ahí. El aliento de Margaret se cortó en su garganta mientras entró en la habitación, sus pies descalzos silenciosos contra el piso de madera. El rasguño continuaba, metódico y preciso, viniendo de la dirección del escritorio antiguo donde generaciones de Ashfords habían escrito sus cartas finales, sus confesiones, sus súplicas desesperadas por perdón. Mientras sus ojos se ajustaron a la oscuridad, pudo distinguir la silueta de una figura encorvada sobre el escritorio, escribiendo con trazos deliberados. Los hombros de la figura eran estrechos, familiares, y el corazón de Margaret martilló contra sus costillas mientras el reconocimiento se hizo presente. Era su hermano Thomas. Thomas, quien había estado muerto durante 3 días. El rasguño se detuvo. La figura lentamente levantó su cabeza, y bajo la pálida luz de luna, Margaret vio un rostro que era tanto de su hermano como algo mucho más terrible. Los ojos que se encontraron con los suyos eran negros como carbón, y cuando la cosa que llevaba el rostro de Thomas sonrió, vio que sus dientes estaban manchados con lo que parecía sangre vieja. «Hola, hermana», susurró, su voz como hojas de otoño raspando contra piedra. «He estado esperando que te unas a la tradición familiar». Pero, ¿cómo había llegado a esto? ¿Cómo había la familia Ashford, una vez entre los nombres más respetados de la Inglaterra victoriana, llegado a ser sinónimo de locura, asesinato y terror sobrenatural? Para entender el horror que Margaret enfrentó esa noche, debemos regresar a donde todo comenzó, en el año 1847, cuando Cornelius Ashford puso por primera vez sus ojos en la mansión maldita que se convertiría en la tumba de su familia. La historia de la familia Ashford se lee como una novela gótica escrita por un loco, cada capítulo más perturbador que el anterior. Comienza inocentemente en la primavera de 1847, cuando Cornelius Ashford, un acaudalado comerciante textil de Manchester, compró lo que los locales llamaban la propiedad Whitmore, una extensa casa señorial anidada en los páramos envueltos en niebla de Yorkshire. La propiedad había estado abandonada durante casi 2 décadas, desde la misteriosa desaparición de la familia Whitmore. Lord Edmund Whitmore, su esposa Catherine y sus 3 hijos habían desaparecido sin dejar rastro en una fría noche de octubre de 1829. La única pista de su destino era una serie de extraños símbolos tallados en las paredes del sótano, símbolos que el clero local se negaba a discutir y que los eruditos afirmaban no se parecían a ningún idioma conocido. Cornelius, sin embargo, era un hombre práctico que se burlaba de la superstición. La mansión era magnífica, 37 habitaciones distribuidas en 3 pisos, con techos elevados, molduras ornamentadas y ventanas que capturaban la luz como joyas. El precio era notablemente bajo, incluso considerando la siniestra reputación de la propiedad, y Cornelius lo vio como la oportunidad perfecta para establecer el lugar de su familia entre la nobleza terrateniente de Inglaterra. La primera señal de que algo andaba mal llegó durante la renovación. Los trabajadores reportaron herramientas moviéndose solas, extrañas corrientes de aire en habitaciones selladas, y el persistente sonido de niños riendo en la guardería vacía. 3 contratistas diferentes abandonaron el proyecto, afirmando que se sentían observados mientras trabajaban solos en ciertas partes de la casa. Pero fue el descubrimiento en las paredes lo que debería haber enviado a Cornelius y su familia huyendo de regreso a Manchester. Mientras expandían la biblioteca, los trabajadores rompieron lo que asumían era una pared falsa, solo para encontrar una cámara oculta que contenía 13 cajas de madera, cada una no más grande que un ataúd de niño. Dentro de las cajas no había cuerpos, sino colecciones de efectos personales, mechones de cabello, juguetes de niños, fotografías descoloridas y cartas escritas a mano que hablaban de la maldición familiar y el precio de morar en tierra maldita.
Las cartas estaban firmadas por miembros de familias que habían vivido en la mansión durante el siglo pasado, los Whitmores, los Hargraves antes que ellos, y los Blackwoods antes de eso. Cada carta contaba la misma historia. Niños desapareciendo, adultos llevados a la locura y la corrupción gradual de linajes que una vez habían sido orgullosos y nobles. La carta más perturbadora fue escrita por la propia Catherine Whitmore, fechada solo 3 días antes de la desaparición de su familia. Asterisco: la casa se ha apoderado de Edmund. Lo encontré en el sótano al amanecer, tallando símbolos en la piedra con sus uñas hasta que sangraron. Habla de voces que le llaman desde debajo de los cimientos, voces que le prometen poder sobre la vida y la muerte si tan solo hace el sacrificio necesario. Temo lo que ese sacrificio podría ser. Temo en lo que podría convertirme si permanezco aquí. Pero no puedo irme. Algo nos mantiene aquí, algo que se vuelve más fuerte con cada día que pasa. Si encuentras esta carta, quema la casa. Sal a la tierra. No permitas que ninguna otra familia sufra como hemos sufrido. Asterisco. Cornelius quemó las cartas, pero no la casa. Era un hombre de la era industrial, y se negaba a ser disuadido por las ilusiones de residentes anteriores. La cámara oculta fue sellada, las renovaciones completadas, y en el otoño de 1847, Cornelius mudó a su familia a lo que se conocería como la mansión Ashford. Su esposa, Evangeline, era una mujer delicada de crianza gentil que le había dado 3 hijos: Edmund, nombrado irónicamente como el dueño anterior; Constance, una niña precoz de 12 años, y el pequeño William, apenas de 5 años. Se establecieron en su nuevo hogar con grandes esperanzas y planes grandiosos para el futuro. El primer invierno fue inusualmente duro. La nieve cayó temprano y profunda, aislando efectivamente la mansión del mundo exterior durante meses. Fue durante este aislamiento que la familia comenzó a cambiar. Cornelius se obsesionó cada vez más con la historia de la casa, pasando horas en la biblioteca investigando los dueños anteriores. Llenó diario tras diario con sus hallazgos, documentando cada muerte trágica, cada desaparición misteriosa, cada relato susurrado de actividad sobrenatural. Su escritura se volvió cada vez más errática conforme pasaron los meses, y sus entradas se volvieron menos sobre investigación histórica y más sobre otra cosa. Asterisco: las voces son más claras ahora. Asterisco escribió en febrero de 1848. Asterisco hablan de los caminos antiguos, de contratos escritos en sangre y sellados con sacrificio. Me dicen que el nombre Ashford puede hacerse inmortal, que nuestra familia puede trascender la muerte misma si estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Pero qué precio? ¿Qué sacrificio exigen? Asterisco. Mientras tanto, los niños comenzaron a exhibir comportamientos extraños. Edmund, de 17 años y normalmente robusto, se volvió pálido y demacrado, afirmando que podía escuchar a sus ancestros llamándolo desde el sótano. Constance comenzó a caminar dormida, a menudo encontrada parada en el jardín al amanecer, mirando hacia las ventanas del 3er piso con ojos vacíos. Y el pequeño William comenzó a hablar con compañeros invisibles, manteniendo conversaciones completas con lo que llamaba los niños sombra. Pero fue Evangeline quien sufrió la transformación más dramática. La mujer gentil que había entrado a la mansión comenzó a experimentar episodios violentos, destruyendo muebles y obras de arte mientras gritaba sobre los observadores en las paredes. Afirmaba que la casa estaba viva, que se alimentaba de la energía emocional de sus habitantes, volviéndose más fuerte con cada día que pasaba. La primera muerte ocurrió en la primavera de 1848, exactamente un año después de la llegada de la familia. Almohadilla a almohadilla la muerte del pequeño William. William Ashford fue encontrado al pie de la gran escalera en una mañana de martes en abril, su pequeño cuerpo retorcido en ángulos imposibles, su cuello claramente roto. Las circunstancias de su muerte desafiaban explicación. El niño había sido cauteloso, temeroso de las alturas, y no había testigos que sugirieran cómo podría haber caído. Pero fue el estado de su habitación lo que verdaderamente perturbó al personal doméstico. Cada juguete había sido arreglado en un círculo perfecto en el piso, y en el centro de este círculo, escrito en lo que parecía ser sangre, estaban los mismos símbolos extraños que habían sido tallados en las paredes del sótano décadas antes. El constable local, un hombre llamado Inspector Bradshaw, condujo una investigación exhaustiva. No encontró evidencia de juego sucio, no había señales de lucha,
y ninguna explicación razonable de cómo un niño de 5 años podría haber inscrito símbolos tan precisos mientras sangraba de una herida fatal en la cabeza. El niño debe haber caído, concluyó Bradshaw, aunque su reporte notaba varias inconsistencias que lo perturbaron. Sin embargo, las circunstancias alrededor del descubrimiento del cuerpo sugieren irregularidades que ameritan investigación adicional. Esa investigación adicional nunca llegó. El inspector Bradshaw fue encontrado muerto en su estudio 3 días después, aparentemente habiendo tomado su propia vida con un revólver de servicio. Su nota de suicidio fue breve y críptica. Algunos secretos son demasiado peligrosos para descubrir. La muerte del niño Ashford no fue accidente, pero tampoco fue asesinato. Hay fuerzas trabajando en esa casa que ningún hombre de ley puede comprender o contener. Rezo para que Dios me perdone por mi cobardía. La muerte del pequeño William marcó el comienzo de lo que los locales después llamarían la maldición Ashford. Pero para la familia misma, fue meramente la primera nota en una sinfonía de horror que se desarrollaría durante el siguiente siglo y medio. Almohadilla, almohadilla, la locura de Evangeline. Después de la muerte de su hijo menor, el estado mental de Evangeline Ashford se deterioró rápidamente. Se convenció de que William seguía vivo, en algún lugar de la casa, y a menudo se le podía escuchar gritando su nombre en los corredores vacíos, suplicándole que viniera a casa para la cena. El personal doméstico reportó incidentes cada vez más perturbadores. Evangeline sería encontrada en la habitación de William, sacando ropa para él, preparando su cama y cantando canciones de cuna al aire vacío. Afirmaba que podía verlo, que él la visitaba cada noche para contarle sobre sus aventuras con los niños sombra. Pero fueron sus conversaciones con las paredes lo que verdaderamente alarmó a la familia. Evangeline se pararía frente a la moldura de la biblioteca o el comedor, manteniendo discusiones detalladas con lo que afirmaba eran residentes anteriores de la casa. Hablaba de Catherine Whitmore como si la mujer estuviera parada justo a su lado, y a menudo repetía advertencias sobre el hambre de los cimientos y el precio de la sangre. Cornelius, consumido por sus propias obsesiones, apenas notó el declive de su esposa. Se había obsesionado con la idea de que la casa era algún tipo de repositorio sobrenatural, un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte era lo suficientemente delgada para cruzar. Sus diarios de este periodo revelan a un hombre descendiendo hacia la locura, convencido de que podía comunicarse con los muertos y aprovechar su poder para sus propios propósitos. Evangeline habla más verdad de la que sabe. Escribió en junio de 1848. La casa está verdaderamente viva, pero no de la manera que ella imagina. Es un conductor, una lente a través de la cual la energía de la muerte puede ser enfocada y canalizada. Los dueños anteriores eran débiles, no preparados para la responsabilidad que viene con tal poder. Pero yo soy diferente. Entiendo lo que debe hacerse. El punto de quiebre llegó en agosto de 1848, durante una tormenta particularmente violenta. El personal fue despertado por gritos desde la habitación principal, y encontraron a Evangeline parada sobre la forma inconsciente de Cornelius, un abrecartas ensangrentado apretado en su mano. Iba a entregarle el mundo a ellos, gritó mientras los sirvientes la contenían. Iba a alimentar a nuestro hijo al hambre debajo de la casa, igual que los otros hicieron con sus hijos. Pero lo detuve. Cornelius sobrevivió al ataque, aunque llevó las cicatrices por el resto de su vida. 3 cortes paralelos corrían desde su sien izquierda hasta su mandíbula, y nunca recuperó completamente el uso de su ojo izquierdo. Pero más perturbador que sus heridas físicas fue su reacción al ataque. Ella tenía razón en detenerme, le dijo al constable que investigó el incidente. Las voces se habían vuelto demasiado insistentes, demasiado demandantes. Aún no estaba listo para hacer el sacrificio que requerían. Evangeline fue internada en el asilo Bedlam, donde murió 6 meses después bajo circunstancias misteriosas. La causa oficial de muerte fue listada como fiebre cerebral, pero las notas privadas del médico asistente, descubiertas años después, contaron una historia diferente. La condición de la señora Ashford era diferente a cualquier cosa que haya encontrado en 20 años de práctica. Afirmaba estar en comunicación constante con miembros familiares fallecidos, y sus descripciones de sus apariencias y circunstancias eran notablemente detalladas y consistentes. Más perturbador aún,
Demostró conocimiento de eventos que habían ocurrido antes de su nacimiento, hablando de los días finales de la familia Whitmore con una precisión que sugiere, apenas sé qué sugerir. En la noche de su muerte, se le escuchó hablando con alguien en su celda, aunque los guardias insistían que estaba sola. Sus palabras finales, según el asistente nocturno, fueron: «Entiendo ahora. El precio nunca debía ser pagado por nosotros. Siempre debíamos convertirnos en el precio». Asterisco. Su entrada final del diario, fechada el 21 de diciembre de 1848, era apenas legible. Asterisco. Ha llegado el momento. El solsticio de invierno marca la completación del ciclo. Edmund continuará el linaje, pero mi papel ha terminado. Los cimientos me llaman y debo responder. Las voces prometen que la muerte no es el final, sino el comienzo del verdadero servicio. Voy voluntariamente a unirme con mi familia en las paredes. Que Dios perdone en lo que nos hemos convertido. Asterisco. Cornelius Ashford fue encontrado muerto en el sótano en la mañana del 22 de diciembre de 1848, su cuerpo posicionado directamente debajo de la pared de símbolos. La causa de muerte no estaba clara, no había heridas, no había señales de violencia y ninguna explicación médica obvia para su fallecimiento. Pero fue la condición de su cuerpo lo que verdaderamente perturbó a quienes lo descubrieron. Cornelius parecía haber sido drenado de sangre. Su piel blanca como papel y translúcida, sus ojos hundidos profundamente en sus cuencas. Más perturbador aún, su cuerpo parecía estar fusionándose con el piso de piedra, como si la propia roca estuviera consumiendo su carne. El médico local que examinó el cuerpo no pudo ofrecer explicación para el fenómeno. Asterisco, nunca he visto algo así. Asterisco escribió en su reporte. Asterisco, el fallecido parece haber sido absorbido es la única palabra que se me ocurre. La piedra debajo de él está tibia al tacto, y juro que puedo sentir un pulso dentro de ella, como si algo estuviera vivo ahí abajo. Asterisco. Edmund se negó a permitir una autopsia, afirmando que los deseos de su padre habían sido claros. El cuerpo debía dejarse sin perturbar, para completar su transformación natural. Contra el consejo de las autoridades, Cornelius Ashford fue entombado en el sótano donde murió, su cuerpo sellado detrás de una pared de ladrillo y mortero. Pero el sellado de la tumba no terminaría el horror. Si acaso, solo lo empeoraría. Almohadilla a almohadilla el reinado de Edmund. Con su familia muerta o desaparecida, Edmund Ashford se convirtió en el único amo de la mansión a los 19 años. Los eventos traumáticos del año anterior lo habían cambiado fundamentalmente, transformándolo de un joven responsable en algo mucho más siniestro. El primer acto de Edmund como el nuevo señor de la mansión fue despedir a todo el personal doméstico, afirmando que prefería la soledad. En realidad, había comenzado a escuchar voces, no las comunicaciones susurradas que habían plagado a su padre, sino comandos claros y distintos que parecían venir de las propias paredes. Las voces pertenecían a su familia, o entidades que afirmaban ser su familia. Hablaban del gran trabajo que necesitaba hacerse, del linaje que necesitaba continuarse, y de los sacrificios que serían requeridos para mantener el nuevo poder de la familia sobre la muerte. Asterisco, no se han ido. Asterisco escribió Edmund en su diario en enero de 1849. Asterisco, la muerte es meramente transformación, y aquellos que mueren dentro de estas paredes no se pierden sino que se preservan. Viven en la piedra, en la madera, en el aire mismo de la casa. Velan por la familia, guían nuestras acciones, y aseguran que el nombre Ashford perdure por la eternidad. Asterisco. Pero las voces dejaron claro que la soledad de Edmund no podía durar para siempre. El linaje necesitaba continuar, y eso significaba encontrar una esposa que pudiera dar a luz a la siguiente generación de Ashfords. Más importante, significaba encontrar una mujer que eventualmente pudiera unirse a los guardianes eternos que moraban dentro de las paredes. Edmund comenzó a cortejar a Sarah Blackwood, la hija de un comerciante local que no estaba consciente de la siniestra reputación de la familia Ashford. Sarah tenía 18 años, era hermosa, y poseía una naturaleza gentil que le recordaba a Edmund a su madre. También era, según las voces, adecuada para la transformación. El cortejo fue breve e intenso. Edmund llenó a Sarah de regalos y atención, y a pesar de las advertencias de su familia sobre los extraños sucesos en la mansión Ashford, ella fue encantada por sus apasionadas declaraciones de amor. Se casaron en la primavera de 1849
en una pequeña ceremonia celebrada en la biblioteca de la mansión. No se invitaron huéspedes, no asistieron miembros de la familia, y el único testigo fue el vicario que realizó la ceremonia, un hombre que después afirmó que se había sentido observado durante todo el procedimiento, como si ojos invisibles estuvieran observando cada palabra y gesto. La transformación de Sarah comenzó casi inmediatamente después de la boda. Como las mujeres Ashford antes que ella, comenzó a experimentar sueños extraños, escuchar susurros en habitaciones vacías y ver sombras que se movían independientemente de cualquier fuente de luz. Pero a diferencia de Evangeline, Sarah parecía abrazar estas experiencias sobrenaturales en lugar de resistirlas. Ella es perfecta. Escribió Edmund en su diario después de su luna de miel. Las voces cantan sus alabanzas, y ella responde a su guía con alegría en lugar de miedo. Entiende su papel en el gran trabajo y está ansiosa por cumplirlo. Pronto, dará a luz a la siguiente generación, y entonces tomará su lugar entre los guardianes eternos. Pero las voces tenían planes para Sarah que iban más allá de la simple maternidad. Hablaban de un ritual que necesitaría realizarse, una ceremonia que uniría su alma a la casa y aseguraría que sus hijos nacieran con las conexiones apropiadas al mundo espiritual. El ritual tuvo lugar en la noche del solsticio de invierno, exactamente un año después de la muerte de Cornelius. Sarah fue llevada al sótano, donde se arrodilló ante la pared de símbolos y permitió que Edmund tallara marcas coincidentes en su carne. El corte fue preciso, deliberado y aparentemente sin dolor. Sarah permaneció consciente durante todo el procedimiento, hablando en un idioma que ni ella ni Edmund habían escuchado antes. Cuando el ritual estuvo completo, las heridas de Sarah habían sanado sin cicatrices, y sus ojos habían adquirido una extraña cualidad luminosa que parecía brillar en la oscuridad. Ya no era enteramente humana, sino algo más, un puente entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. La transformación está completa. Escribió Edmund esa noche. Sarah es ahora una de nosotros, unida a la casa y la familia por lazos que trascienden la muerte misma. Lleva dentro de ella el poder de dar a luz niños que nacerán ya conectados a los guardianes eternos. El linaje está seguro. 9 meses después, Sarah dio a luz a gemelos, un niño y una niña que nacieron con los mismos ojos luminosos que su madre. Los niños fueron nombrados Cornelius y Constance, por su abuelo y tía fallecidos, y desde el momento de su nacimiento mostraron habilidades que ningún niño mortal debería poseer. Pero el nacimiento de los gemelos marcaría el comienzo de un nuevo y aún más aterrador capítulo en la oscura historia de la familia Ashford. Almohadilla, los niños antinaturales. Los gemelos nacidos de Edmund y Sarah Ashford no eran niños normales por ninguna medida. Desde sus primeros días, mostraron una conciencia e inteligencia que estaba mucho más allá de sus años, y parecían poseer un entendimiento innato de las fuerzas sobrenaturales que gobernaban la existencia de su familia. El joven Cornelius podía hablar en oraciones completas para su primer cumpleaños, y las cosas que decía helaban los corazones incluso de sus devotos padres. Describía eventos que habían ocurrido antes de su nacimiento con perfecta precisión, hablando de la muerte de su abuelo y la desaparición de su tía como si los hubiera presenciado personalmente. El abuelo está en las paredes, le dijo a sus padres en su segundo cumpleaños, señalando los cimientos de piedra de la casa. Nos observa y espera a que nos unamos a él. Dice que la espera casi ha terminado. Constance, mientras tanto, parecía estar en comunicación constante con compañeros invisibles. Pasaba horas jugando juegos elaborados con entidades que solo ella podía ver, riendo y charlando en una mezcla de inglés y el mismo idioma desconocido que su madre había hablado durante su ritual de transformación. El aspecto más perturbador del comportamiento de los niños era su aparente habilidad para predecir la muerte. A menudo hablaban de vecinos y habitantes del pueblo yendo a dormir pronto o uniéndose a los observadores, y en días estos individuos efectivamente morían bajo circunstancias misteriosas. Los niños se están convirtiendo en lo que siempre esperamos que fueran. Escribió Edmund en su diario cuando los gemelos tenían 3 años. Son conductos perfectos entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. A través de ellos, el poder de la familia crecerá más allá de cualquier cosa que hayamos imaginado. Pero las voces tenían nuevas instrucciones para Edmund, instrucciones que requerirían que hiciera el sacrificio final por el poder continuo de la familia. El papel de Sarah en el gran trabajo estaba casi completo.
Había dado a luz a los niños que continuarían el linaje y ahora estaba lista para unirse a los guardianes eternos que velaban por la familia desde dentro de las paredes. El ritual necesitaría realizarse en el aniversario de su transformación, y Edmund necesitaría ser quien la guiara a través de la transición final. El pensamiento de perder a Sarah aterrorizó a Edmund, pero las voces eran insistentes. El poder de la familia dependía del sacrificio voluntario de la madre de cada generación, y Sarah siempre había sabido que este día llegaría. Asterisco, ella está lista. Asterisco, le susurraban las voces noche tras noche. Asterisco, anhela unirse a nosotros, convertirse en una con los guardianes eternos. No permitas que tus apegos mortales te impidan cumplir tu deber con la familia. Asterisco, en la noche del solsticio de invierno, 1852, Edmund llevó a Sarah al sótano para el ritual final. Los niños, ahora de 3 años, los acompañaron, no mostrando miedo o tristeza por lo que estaba a punto de ocurrir. La ceremonia fue breve pero intensa. Sarah se arrodilló ante la pared de símbolos, hablando en el idioma desconocido mientras Edmund tallaba las marcas finales en su carne. Pero esta vez, los cortes no sanaron. En lugar de eso, comenzaron a brillar con una luz suave y etérea, y el cuerpo de Sarah se volvió translúcido, como si se estuviera desvaneciendo del mundo físico. «Puedo verlos», susurró mientras la transformación se acercaba a su completación. «Puedo verlos a todos, tu padre, tu madre, tu hermana. Son tan hermosos, tan pacíficos. Me están esperando». Con esas palabras, Sarah Ashford desapareció, su cuerpo disolviéndose en puntos de luz que parecieron absorberse en las paredes de piedra mismas. El sótano se volvió cálido, y los símbolos en las paredes pulsaron con un resplandor gentil que persistiría por décadas. Edmund ahora estaba solo con los niños, pero sabía que Sarah aún estaba con ellos, observándolos desde dentro de la casa misma. Las voces lo confirmaron, hablando de su presencia en cada habitación, su influencia guiando cada decisión. Pero los niños estaban creciendo, y pronto necesitarían cumplir sus propios papeles en el oscuro legado de la familia. Almohadilla, almohadilla, la siguiente generación. Mientras el joven Cornelius y Constance crecieron hacia la adolescencia, sus habilidades sobrenaturales se volvieron más pronunciadas y más perturbadoras. Podían hablar con los muertos tan fácilmente como con los vivos, y parecían considerar la muerte no como un final sino como una transformación que debía anticiparse y recibirse con beneplácito. Cornelius, ahora de 17 años, había comenzado a mantener su propio diario, documentando la historia de la familia y su creciente entendimiento de las fuerzas que gobernaban su existencia. Su nombre era Victoria Whitmore, y llevaba consigo documentos que desafiaban todo lo que los Ashfords creían sobre su herencia sobrenatural. Según la investigación de Victoria, la mansión no había sido abandonada por los Whitmores. Habían sido asesinados, sus cuerpos escondidos dentro de las paredes de la casa, sus espíritus atrapados y esclavizados por un mal antiguo que había morado debajo de los cimientos durante siglos. Asterisco, ustedes no son los guardianes de algún noble legado sobrenatural. Asterisco, le dijo Victoria a Cornelius durante su primera reunión. Asterisco, son las últimas víctimas de una entidad parasitaria que se alimenta de almas humanas. Cada generación de su familia ha sido consumida por esta cosa, su esencia absorbida para alimentar su poder creciente. Lo que llaman transformación es en realidad canibalismo espiritual. Asterisco. Cornelius inicialmente desestimó las afirmaciones de Victoria como los desvaríos de una loca, pero su conocimiento de la historia de la casa era notablemente detallado y preciso. Sabía sobre la cámara oculta, los símbolos en el sótano y el destino de cada familia que había vivido dentro de las paredes de la mansión. Más perturbador aún, sabía sobre los niños. Asterisco, la entidad requiere un suministro constante de almas para mantener su existencia. Asterisco, explicó Victoria. Asterisco, cada generación manipula a la familia para que crea que son especiales, elegidos, destinados a la grandeza. En realidad, están siendo preparados para la cosecha. Los niños nacidos dentro de estas paredes no están bendecidos con habilidades sobrenaturales. Están infectados con la influencia de la entidad, preparados desde el nacimiento para eventualmente convertirse en su comida. Asterisco. Las acusaciones de Victoria fueron respaldadas por evidencia física que había descubierto durante su investigación. Registros antiguos de la iglesia local hablaban de una oscuridad hambrienta que había plagado el área durante siglos, atrayendo familias a la mansión y consumiéndolas una por una.
Los símbolos en el sótano no eran protecciones, como creían los Asfors, sino instrucciones de alimentación, una receta para el consumo espiritual de almas humanas. Lo más condenatorio de todo, Victoria había encontrado los restos de la familia original Whitmore escondidos dentro de las paredes de la mansión misma. Los cuerpos estaban momificados, preservados por las mismas fuerzas sobrenaturales que los Asfors creían que los estaban protegiendo. Pero las expresiones en los rostros de los muertos contaban una historia diferente. Estaban congelados en gritos eternos de terror y agonía. Asterisco, sus ancestros no fueron transformados en guardianes benevolentes. Asterisco, reveló Victoria. Asterisco, fueron consumidos, sus almas digeridas y metabolizadas por la entidad que mora debajo de esta casa. Lo que escuchan como sus voces son en realidad los gritos de muerte de los devorados, haciendo eco a través de los años mientras la entidad usa sus memorias para manipular cada nueva generación. Asterisco. La revelación destrozó todo lo que Cornelius había creído sobre el legado de su familia. Si Victoria tenía razón, entonces los Asfors no eran los herederos del poder sobrenatural, sino las víctimas de un engaño elaborado que había sido perpetrado a través de múltiples generaciones. Pero la verdad estaba a punto de volverse aún más horrorosa. Almohadilla, almohadilla, el despertar. Mientras las acusaciones de Victoria se hundían, la mansión misma comenzó a reaccionar a su presencia. Las paredes se volvieron cálidas, los símbolos en el sótano pulsaron con una luz roja furiosa, y los sonidos que siempre habían sido atribuidos a los guardianes eternos se volvieron más violentos y demandantes. La entidad que había estado alimentándose de la familia Asford durante décadas no estaba complacida de que su engaño fuera expuesto. Comenzó a manifestarse más directamente, abandonando su manipulación sutil en favor del ataque directo. Las ventanas se hicieron pedazos sin causa, los muebles se movían por sí solos, y la temperatura en la casa fluctuaba violentamente desde frío helado hasta calor sofocante. Las voces que una vez habían susurrado guía gentil ahora gritaban obscenidades y amenazas, exigiendo que Victoria fuera silenciada antes de que pudiera esparcir sus verdades venenosas. Pero Victoria había venido preparada. Su investigación había revelado no solo los métodos de la entidad, sino también sus debilidades. La cosa que moraba debajo de la mansión era antigua y poderosa, pero también estaba atada por ciertas reglas y limitaciones que podían ser explotadas. Asterisco, no puede dejar la casa, Asterisco le explicó a Cornelius mientras los ataques sobrenaturales se intensificaron a su alrededor. Asterisco está atada a los cimientos, amarrada a la piel y mortero que contienen su esencia. Y no puede consumir almas que son dadas libremente, requiere sacrificio voluntario, almas que han sido engañadas para creer que su destrucción es en realidad transformación. Asterisco. La ira de la entidad ante las revelaciones de Victoria era palpable. La casa se sacudió con la fuerza de su furia, y el aire mismo pareció espesarse con energía malevolente. Pero su ira también confirmó la verdad de las acusaciones de Victoria. Si los Asfors hubieran sido verdaderamente participantes voluntarios en un noble legado sobrenatural, ¿por qué reaccionaría la entidad tan violentamente a que sus métodos fueran expuestos? Cornelius comenzó a entender la magnitud del engaño que había sido perpetrado en su familia. Cada generación había sido manipulada, controlada y finalmente consumida por una fuerza que no se preocupaba por su bienestar o su legado. Las habilidades sobrenaturales que los niños mostraban no eran regalos sino infecciones, marcadores de la creciente influencia de la entidad sobre sus almas. Asterisco, tenemos que detenerla. Asterisco, le dijo Victoria mientras la mansión gemía y se estremecía a su alrededor. Asterisco, sea lo que sea esta cosa, sin importar cuánto tiempo haya estado alimentándose de mi familia, tiene que ser detenida. Pero ¿cómo luchamos contra algo que ha estado creciendo en poder durante siglos? Asterisco. La respuesta de Victoria fue tanto simple como aterradora. Asterisco, le damos lo que quiere. Le ofrecemos el sacrificio final, no la entrega voluntaria de almas engañadas, sino el sacrificio consciente de aquellos que entienden el verdadero costo. La alimentamos con la verdad, y la verdad la destruirá. Asterisco. El plan que Victoria propuso era peligroso más allá de toda medida. Ella y Cornelius necesitarían descender al sótano, confrontar a la entidad directamente y ofrecerse como sacrificios conscientes y voluntarios. Pero en lugar de permitir que sus almas fueran consumidas, usarían su conocimiento de la verdadera naturaleza de la entidad para envenenarla desde dentro. Asterisco, la cosa se alimenta de engaño e ignorancia. Asterisco, explicó Victoria.
Asterisco se engorda con las almas de aquellos que creen que están siendo transformados en algo más grande. Pero si le ofrecemos almas que están completamente conscientes de su verdadera naturaleza, almas que saben exactamente qué es y qué hace, entonces podemos introducir una toxina en su sistema que eventualmente la destruirá. Asterisco. Asterisco, la casa no es meramente nuestro hogar, es nuestro destino. Cada generación ha añadido su poder, alimentándola con sangre y sacrificio hasta que se ha convertido en algo más que una simple vivienda. Es un repositorio de almas, una fortaleza donde los muertos pueden continuar su existencia libres de las limitaciones de la mortalidad. No somos sus prisioneros, sino sus guardianes, y un día nos uniremos a aquellos que han ido antes que nosotros en servicio eterno. Asterisco. Constance, mientras tanto, había desarrollado una obsesión con los rituales que habían transformado a sus ancestros. Pasaba horas en el sótano, estudiando los símbolos y hablando con los espíritus que moraban dentro de las paredes. Afirmaba que podía verlos claramente ahora, su abuela Evangeline, su tía Constance, su madre Sara y docenas de otros que habían vivido y muerto dentro de la casa durante los siglos. Asterisco, todos están aquí, asterisco, le dijo su padre una noche mientras cenaban solos en el vasto comedor. Asterisco, cada mujer que alguna vez ha llevado el nombre Asfor, cada niño que alguna vez ha nacido dentro de estas paredes. Nos observan, nos guían y nos preparan para el momento cuando nosotros también nos uniremos a ellos en el servicio eterno de la casa. Asterisco. Edmund reconoció que se acercaba el momento cuando necesitaría hacer arreglos para la continuación del linaje. Las voces habían dejado claro que ambos niños necesitarían casarse y producir descendencia antes de que pudieran tomar sus lugares entre los guardianes eternos. Pero encontrar parejas adecuadas para niños que podían hablar con los muertos y predecir el futuro no era tarea simple. Los posibles cónyuges necesitarían ser lo suficientemente fuertes para sobrevivir los rituales de transformación, pero lo suficientemente inocentes para ser atraídos a la red de poder sobrenatural de la familia. Edmund decidió seguir el patrón establecido por sus ancestros. Buscaría parejas de familias que no estuvieran conscientes de la reputación Asfor, gente joven que pudiera ser encantada y seducida antes de entender la verdadera naturaleza de lo que se estaban uniendo. Para Cornelius, eligió a Margaret Whitmore, una pariente distante de la familia que originalmente había poseído la mansión. Margaret tenía 19 años, era hermosa y poseía un espíritu rebelde que le recordaba a Edmund a su hermana Constance. Más importante, llevaba el mismo linaje que había demostrado ser tan propicio para la transformación sobrenatural. Para Constance, seleccionó a Jonathan Blackwell, un joven de la misma familia que le había dado a su amada Sara. Jonathan era inteligente, apasionado y profundamente interesado en lo oculto, cualidades que le servirían bien en su nuevo papel como miembro de la familia Asford. Los cortejos fueron exitosos, y ambas bodas se celebraron en la biblioteca de la mansión dentro de un mes una de la otra. Las ceremonias fueron asuntos pequeños e íntimos, con solo los miembros inmediatos de la familia presentes. Aunque los novios no estaban conscientes de que familia inmediata incluía docenas de parientes fallecidos que observaron los procedimientos desde dentro de las propias paredes. La transformación de los nuevos cónyuges comenzó inmediatamente. Tanto Margaret como Jonathan experimentaron los sueños, los susurros y las visiones que habían afectado a cada miembro de la familia Asford. Pero a diferencia de algunos de sus predecesores, ambos jóvenes abrazaron sus experiencias sobrenaturales con entusiasmo en lugar de miedo. Asteriscos son perfectos, asterisco escribió Edmund en su diario después de las bodas. Asterisco Margaret posee la misma sensibilidad espiritual que las mujeres Whitmore que vinieron antes que ella, y Jonathan tiene la fuerza e inteligencia para servir como un guardián digno de los secretos de la familia. El linaje está seguro, y la siguiente generación será aún más poderosa que la anterior. Asterisco. Dentro de un año, ambas parejas habían producido niños. Margaret dio a luz gemelos, un niño y una niña, mientras Constance dio a luz a un hijo que nació con los mismos ojos luminosos que su madre. Los niños fueron nombrados según la tradición familiar, llevando los nombres de sus ancestros fallecidos y el peso de su herencia sobrenatural. Pero el nacimiento de la nueva generación también marcó el comienzo del fin para el tiempo de Edmund como el guardián mortal del legado familiar. Almohadilla la transformación final. Para 1870, Edmund Asford había servido como cabeza de la familia por más de 20 años. Había supervisado la transformación de 2 generaciones,
guiado la educación sobrenatural de sus hijos y mantenido el delicado equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Pero las voces habían dejado claro que su tiempo como guardián mortal estaba llegando a su fin. El poder de la familia había crecido más allá de cualquier cosa que las generaciones anteriores hubieran imaginado, y la casa misma se había convertido en un nexo de energía sobrenatural que requería supervisión más directa de la que cualquier persona viva podía proporcionar. Las entradas finales del diario de Edmund revelan a un hombre que estaba listo para abrazar su transformación. Asterisco, he hecho lo que se me pidió. El linaje está seguro, los niños están preparados y la casa ha crecido fuerte más allá de toda medida. Estoy cansado del peso de la carne mortal, cansado de las limitaciones de la existencia física. Las voces prometen que la muerte no es un final sino una graduación, una promoción a un nivel más alto de servicio. Estoy listo para unirme a mi familia en las paredes, para convertirme en uno con los guardianes eternos que velan por el nombre Asfor. Asterisco. El ritual que transformaría a Moon tuvo lugar en la noche de su 50º cumpleaños, presenciado por sus hijos y sus cónyuges. A diferencia de las ceremonias que habían reclamado a las mujeres de la familia, la transformación de Moon fue una celebración en lugar de un sacrificio. Caminó al sótano por su propia voluntad, se arrodilló ante la pared de símbolos y habló las palabras que lo liberarían de su forma mortal. El proceso fue rápido y aparentemente sin dolor. El cuerpo de Edmund simplemente se desvaneció, convirtiéndose en uno con la piedra y madera de la casa misma. Con la transformación de Edmund completa, Cornelius asumió el liderazgo de la familia, guiado por las voces de todos aquellos que habían ido antes que él. El patrón estaba establecido, y continuaría por generaciones. Cada cabeza de la familia guiaría el linaje por 20 a 30 años antes de tomar su lugar entre los guardianes eternos. Pero el poder sobrenatural de la familia Asford estaba a punto de ser probado de maneras que ninguno de ellos podría haber imaginado. Almohadilla, almohadilla, el regreso de los testigos. El año 1895 marcó el comienzo de lo que los registros familiares después llamarían el gran ajuste de cuentas. Comenzó con la llegada de una extraña a las puertas de la mansión, una mujer que afirmaba ser descendiente de la familia original Whitmore, los dueños que habían desaparecido tan misteriosamente casi 70 años antes. El plan era desesperado y probablemente suicida, pero era la única oportunidad que tenían de romper el ciclo de engaño y consumo que había reclamado tantas generaciones de sus familias. Mientras los ataques sobrenaturales alcanzaron un crescendo, Cornelius y Victoria se dirigieron al sótano, donde tendría lugar la confrontación final con la entidad. Almohadilla, almohadilla, la confrontación. El sótano había sido transformado por la ira de la entidad. Las paredes pulsaron con venas de luz roja, el piso estaba caliente al tacto, y el aire estaba espeso con el olor de azufre y decadencia. Los símbolos que habían sido tallados en la piedra durante los siglos ahora brillaban con una intensidad que dolía mirar directamente. En el centro de la habitación, donde el abuelo de Cornelius había muerto tantos años atrás, se había abierto un hoyo en el piso. La abertura era quizás de 6 pies de diámetro, y parecía descender hacia la oscuridad infinita. Desde dentro del hoyo venían sonidos que ninguna garganta humana podría hacer, una mezcla de gritos, risas y un ruido húmedo consumidor que sugería la alimentación de algo vasto y hambriento. Asterisco es hermoso, ¿no es así? Asterisco. La voz vino de detrás de ellos, y Cornelius se volteó para ver a su padre fallecido Moon parado cerca de la entrada al sótano. Pero este no era el espíritu guardián benevolente que había estado guiando a la familia. Esto era algo completamente diferente, algo que llevaba el rostro de Moon pero irradiaba malevolencia y hambre. Asterisco, todos estos años, creyeron que estaban sirviendo al legado de su familia. Asterisco continuó la cosa que parecía Edmund. Asterisco, pero en realidad me estaban sirviendo a mí. Cada ritual, cada sacrificio, cada transformación voluntaria, todo alimentó mi crecimiento, mi poder, mi hambre eterna. Y ahora, gracias a su amiga entrometida aquí, tengo la oportunidad de alimentarme más directamente. Asterisco. La criatura que había estado haciéndose pasar por Edmund se acercó, y Cornelius pudo ver que su forma no era sólida sino compuesta de sombras y memorias, fragmentos de todas las almas que habían sido consumidas durante los siglos. Dentro de su oscuridad cambiante, pudo ver los rostros de sus ancestros, todos ellos atrapados dentro de la esencia de la entidad, sus bocas abiertas en gritos eternos. Asterisco, no pueden detenerme. Asterisco, continuó la entidad, su voz ahora un coro de los muertos devorados.
Asterisco me he alimentado de su familia durante generaciones, y continuaré alimentándome durante siglos por venir. Sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, todos me servirán al final, igual que ustedes me servirán ahora. Asterisco. Pero Victoria se mantuvo firme, sacando de su bolsa una colección de objetos que había reunido durante su investigación: sal, hierro y, más importante, un pedazo de piedra que había sido tomado de los cimientos originales de la casa, antes de que la entidad la reclamara como suya. Asterisco, estás equivocada, Asterisco dijo, su voz firme a pesar del caos sobrenatural girando a su alrededor. Asterisco, solo puedes alimentarte de almas voluntarias, almas que han sido engañadas para creer que su consumo es transformación. Pero sabemos lo que eres, sabemos lo que haces, y nos ofrecemos no como víctimas sino como armas. Asterisco. La ira de la entidad fue tremenda. El sótano se sacudió con la fuerza de su furia, y el hoyo en el piso comenzó a expandirse, alcanzándolos con tentáculos de oscuridad que parecían existir en más dimensiones de las que el ojo humano podía percibir. Asterisco, no entienden nada. Asterisco gritó. Asterisco, soy eterna. Soy el hambre misma. Los consumiré como he consumido a todos los otros, y su conocimiento morirá con ustedes. Asterisco. Pero Victoria y Cornelius habían anticipado esta reacción. Se movieron simultáneamente, Victoria arrojando su colección de objetos protectivos al hoyo mientras Cornelius comenzó a recitar la verdadera historia de la casa, no la versión sanitizada que la entidad había alimentado generaciones de víctimas, sino la historia real de consumo, engaño y canibalismo espiritual que había sido perpetrado dentro de estas paredes. El efecto fue inmediato y dramático. Los gritos de la entidad alcanzaron un tono que hizo pedazos cada pieza de vidrio en la casa, y el hoyo comenzó a colapsar sobre sí mismo, como si los cimientos mismos de poder de la entidad estuvieran siendo socavados. Asterisco, no. Asterisco, se lamentó la cosa que parecía Edmund. Asterisco, no pueden hacer esto. La familia me pertenece. El linaje me pertenece. Asterisco. Pero era demasiado tarde. La verdad, hablada libremente y sin miedo, había envenenado la habilidad de la entidad para alimentarse. Las almas que había consumido durante los siglos comenzaron a liberarse de su agarre, sus voces verdaderas finalmente capaces de ser escuchadas sobre los susurros engañosos de la entidad. Cornelius podía verlos ahora, no como los guardianes benevolentes que la entidad había pretendido que fueran, sino como las víctimas que siempre habían sido. Su padre, su madre, su hermana, su esposa, todos ellos atrapados dentro de la esencia de la entidad, todos ellos desesperados por liberarse de su tormento eterno. Asterisco, ayúdanos. Asterisco, suplicaron. Asterisco, termina esto. Detén la alimentación. Déjanos descansar. Asterisco. La elección era clara. Cornelius y Victoria podían salvarse, huir de la casa y dejar que la entidad eventualmente se recuperara y continuara sus depredaciones. O podían hacer el sacrificio final, ofreciéndose como el veneno final que destruiría a la criatura de una vez por todas. Eligieron el sacrificio. Almohadilla a almohadilla el precio de la verdad. Tomados de la mano, Cornelius Asford y Victoria Whitmore avanzaron hacia el hoyo que se colapsaba, sus almas ardiendo con la verdad de lo que habían descubierto. La entidad se extendió para consumirlos, pero en lugar del festín usual de almas engañadas, se encontró tratando de digerir conocimiento puro y venenoso. El efecto fue catastrófico. La esencia de la entidad comenzó a desenredarse, su poder para engañar y manipular desmoronándose ante la verdad absoluta. Las almas que había consumido durante los siglos fueron finalmente liberadas, su tormento eterno terminado mientras se desvanecían hacia cualquier paz que esperara a los muertos. La casa misma comenzó a colapsar, sus cimientos sobrenaturales socavados por la destrucción de la entidad. Las paredes se agrietaron, los pisos se hundieron y las piedras mismas que habían sido testigos de tanto horror comenzaron a desmoronarse en polvo. Pero en los momentos finales antes de la destrucción de la mansión, algo inesperado ocurrió. Las almas liberadas de la familia Asford, libres al fin de la influencia de la entidad, se reunieron alrededor del hoyo donde Cornelius y Victoria habían hecho su sacrificio. Con su energía espiritual combinada, lograron crear una barrera que contendría las agonías mortales de la entidad, evitando que su destrucción se extendiera al campo circundante. La explosión de energía sobrenatural que siguió fue visible por millas alrededor, un pilar de luz que se disparó hacia el cielo nocturno antes de colapsar de vuelta hacia la tierra.
Cuando la luz se desvaneció, la mansión Asford había desaparecido, dejando solo un cráter humeante donde la casa había estado por más de un siglo. La entidad estaba muerta, su control sobre el linaje Asford finalmente roto. Pero el costo había sido enorme. Una línea familiar entera había sido consumida, generaciones de víctimas habían sufrido y muerto, y la verdad había llegado al precio de todo lo que los Asfords habían creído sobre su legado. Almohadilla, almohadilla, los sobrevivientes. La destrucción de la mansión Asford no marcó el final de la historia de la familia. Registros ocultos, descubiertos años después, revelaron que varios descendientes Asford habían sobrevivido a las depredaciones de la entidad al dejar la mansión antes de que sus transformaciones pudieran completarse. Estos sobrevivientes, esparcidos por Inglaterra y más allá, llevaban consigo el linaje que había sido tan codiciado por la entidad. Pero también llevaban el conocimiento de lo que realmente había pasado a su familia, la verdad sobre el legado sobrenatural que había reclamado a tantos de sus ancestros. Algunos de estos sobrevivientes dedicaron sus vidas a cazar entidades similares, usando su sensibilidad heredada a lo sobrenatural para proteger a otras familias del mismo destino que había caído sobre los Asfords. Otros se retiraron del mundo completamente, viviendo vidas silenciosas en lugares remotos donde no podían ser encontrados por fuerzas que podrían buscar explotar su linaje. Pero unos pocos de los sobrevivientes fueron atraídos de vuelta a Yorkshire, al cráter donde una vez había estado la mansión Asford. Reportaron que el sitio no estaba completamente muerto en ciertas noches, cuando la luna estaba oscura y el viento estaba quieto, podían escuchar voces llamando desde debajo de la tierra. Las voces no eran las de la entidad, que había sido destruida más allá de cualquier posibilidad de resurrección. En lugar de eso, eran las voces de las víctimas, las generaciones de almas que habían sido consumidas y ahora estaban tratando de advertir a los vivos sobre los peligros que aún acechaban en las sombras del mundo. Asterisco, no confíen en los susurros. Asterisco, suplicaban las voces. Asterisco, no crean en las promesas de transformación. Cuestionen todo. Busquen la verdad, sin importar cuán terrible pueda ser. Y recuerden, no somos guardianes. Somos advertencias. Asterisco. Almohadilla, almohadilla, el legado. Hoy, más de un siglo después de la destrucción de la mansión Asford, el cráter donde una vez estuvo la casa permanece estéril. Nada crece ahí. Ningún animal se aventura cerca de él, y los residentes locales evitan el área completamente. El sitio ha sido cercado y marcado con señales de advertencia, aunque la explicación oficial para las restricciones no tiene nada que ver con peligros sobrenaturales. Pero investigadores que han estudiado la historia de la familia Asford han encontrado paralelos perturbadores en otras ubicaciones alrededor del mundo. Casas antiguas con patrones similares de desapariciones familiares, transformaciones misteriosas y herencia sobrenatural. Propiedades remotas donde linajes han sido consumidos por entidades que se alimentan de almas humanas mientras pretenden ofrecer poder e inmortalidad. El caso Asford se ha convertido en un cuento de advertencia para aquellos que estudian lo sobrenatural, un recordatorio de que no todos los fenómenos de otro mundo son benevolentes, y que la promesa de transformación a menudo puede ser una máscara para el consumo y la destrucción. Margaret Asford, la joven mujer que había presionado su oído contra la puerta del estudio en esa noche fatídica, fue uno de los pocos miembros de la familia en escapar de la influencia de la entidad. Había huido de la mansión solo horas antes de su destrucción, impulsada por un instinto que no podía explicar pero no se atrevía a ignorar. Años después, escribiría el relato definitivo del legado sobrenatural de su familia, documentando la verdad sobre la entidad que había consumido tantas generaciones de Asfords. Su libro, publicado bajo un nombre falso, se convirtió en un recurso para aquellos que buscaban entender y combatir amenazas sobrenaturales similares. Pero las palabras finales de Margaret en ese libro sirven como una advertencia para todos aquellos que buscarían poder del más allá. Asterisco, pensamos que éramos especiales. Pensamos que éramos elegidos. Pensamos que éramos guardianes de sabiduría antigua y poder sobrenatural. Pero no éramos ninguna de estas cosas. Éramos comida. Éramos presa. Éramos las víctimas voluntarias de un depredador que había aprendido a vestir su apetito con las ropas del destino y la tradición. Asterisco. Asterisco, si encuentran algo que promete transformarlos, hacerlos más que humanos, otorgarles poder sobre la vida y la muerte, corran. Corran tan rápido y tan lejos como puedan. Porque la única transformación que tales entidades ofrecen es la transformación de alma viviente a esencia consumida, de ser humano a comida espiritual.
Asterisco. Asterisco, los muertos no guardan a los vivos. Los muertos no guían a los vivos. Los muertos están muertos, y cualquier cosa que afirme lo contrario está mintiendo. Confíen en la verdad, incluso cuando sea terrible. Confíen en la luz, incluso cuando sea dura. Y nunca, jamás confíen en los susurros que les prometen inmortalidad. Asterisco. Asterisco, el precio de tales promesas es siempre el mismo: su alma, su libertad y su verdad. Y una vez que han pagado ese precio, no hay vuelta atrás. No hay transformación. Solo hay consumo. Asterisco. Asterisco, recuerden a los Asfors. Recuerden en lo que nos convertimos. Y no sigan nuestros pasos. Asterisco. El cráter donde una vez estuvo la mansión Asfor permanece vacío hasta este día, una cicatriz en el paisaje de Yorkshire que sirve como recordatorio del precio de la ambición sobrenatural. Pero tarde en la noche, cuando la luna está oscura y el viento lleva el aroma de rosas viejas y decadencia, los residentes locales aún reportan escuchar voces llamando desde debajo de la tierra. Las voces de los consumidos, advirtiendo a los vivos sobre los peligros que aún acechan en las sombras del mundo, contando su historia, compartiendo su verdad, y esperando que alguien, en algún lugar, escuche. Asterisco, ¿qué creen que pasó con los otros descendientes Asfor? ¿Creen que entidades similares aún están ahí afuera, alimentándose de familias desprevenidas? ¿Han encontrado alguna vez algo que prometía transformación pero entregaba solo consumo? Asterisco. Asterisco, compartan sus teorías en los comentarios abajo. Y recuerden, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, especialmente cuando se trata de promesas de poder e inmortalidad, probablemente lo es. Asterisco. Asterisco, hasta la próxima vez. Manténganse seguros y manténganse escépticos. Asterisco. Asterisco, este es el final de otro relato de las sombras. Pero las sombras son profundas, y siempre hay más historias esperando ser contadas. Asterisco.